Hermanos, vamos a arrodillarnos a orar para iniciar con el estudio. Bendito Padre Celestial, queremos darle las gracias por este día de vida que usted nos ha concedido. Gracias por permitirnos en esta noche poder reunirnos como el remanente, como un pueblo que usted, Padre, ha escogido para que llevemos su verdad a quien la necesite. Le doy las gracias por la vida de cada uno de los hermanos que en esta noche se han dispuesto, que han dejado de lado sus ocupaciones y que disponen en este momento su atención para este estudio. Pedimos, Señor, porque su Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos y sea sobre mí, guiándonos en este estudio y permitiéndonos aprender con profunda humildad todas las verdades que usted nos concede. Gracias por proveernos salud y por proveernos vida. Y sobre todo, Padre, gracias porque usted nos da la libertad de escogerle. Y gracias porque le hemos escogido. Disponemos este estudio que vamos a presentar, pidiéndole que usted provea absolutamente todo para poder presentarlo de principio a fin. En el nombre de Jesús, se lo agradecemos todo. Amén. Amén. Hermanitos, buenas noches a todos. Me alegra estar nuevamente por acá. Mm, Bueno, hermanitos, por favor, confírmenme, por favor, si ven la pantalla. Amén. Bueno, voy a ampliar acá para que se vea más claramente. Bueno, hermanitos, en esta noche vamos eh, a leer, sí, a leer un capítulo muy interesante acerca de uno de los primeros reformadores, sí, que eh, Dios escogió para hacer frente a los tiempos de apostasía que se estaban viviendo. Venimos de leer acerca del pueblo de los valdenses y quiero que tengamos en cuenta ese contraste. Venimos de leer acerca de un pueblo, ¿sí? Que padecieron, eh, pero padecieron como pueblo. Eran eh, desde muy pequeños educados en la verdad y dedicaban su vida completa a esto. En este caso, hermanos, vamos a leer ya la historia de manera individual. Vamos a leer eh, lo que tuvieron que vivir ciertos reformadores, ¿sí? En tiempos de apostasía. Entonces, para esto, hermanos, vamos a empezar con John Wycliffe. Y bueno, me voy a disponer a leer, espero que se vea claramente, voy a ampliar un poco más. Bueno, antes de la Reforma, a veces existían muy pocas copias de la Biblia, pero Dios no había permitido que su palabra fuera destruida por completo. Sus verdades no debían permanecer ocultas para siempre. Podía desatar, podía desatar las palabras de vida con la misma facilidad con que abría las puertas de las prisiones y descorría los cerrojos de hierro para liberar a sus siervos. En los diferentes países de Europa, los hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como tesoros escondidos. Guiados providencialmente a las Sagradas Escrituras, estudiaron las páginas sagradas con intenso interés. Ese interés, hermanos, precisamente radicaba en la dificultad de acceder a una Biblia. Eran escasas las copias y, y debemos tener claro, hermanos, esto que nos mencionan acá, ¿sí? Acerca de que aunque las copias eran escasas, no hay que olvidar que tenemos un Dios que puede desatar las palabras de vida con la misma facilidad
con que abría las puertas de las prisiones y descorría los cerrojos de hierro para liberar a sus siervos. Guiados providencialmente a las Sagradas Escrituras, estudiaron las páginas sagradas con intenso interés. Estaban dispuestos a aceptar la luz a cualquier precio. Aunque no veían todas las cosas con claridad, y de esto, hermanos, es algo que pues a lo largo de los estudios vamos a ir conociendo, referente a que no todos los reformadores en su momento, ¿sí? Tuvieron la misma luz que nosotros tenemos al día de hoy. En ese caso, hermanos, debemos considerarnos eh, profundamente privilegiados porque creo que al día de hoy tenemos bastante luz y bastante conocimiento, por ejemplo, acerca de la reforma pro salud, acerca del cumplimiento de las profecías y, y bueno, esos asuntos que en su momento pues los reformadores no tenían pues mayor claridad al respecto. Como mensajeros enviados por el cielo, salieron rompiendo las cadenas del error y la superstición y llamando a aquellos que habían estado esclavizados durante tanto tiempo a levantarse y afirmar su libertad. Excepto entre los valdenses, la palabra de Dios había estado encerrada durante siglos en lenguas conocidas solo por los eruditos, o sea, solamente aquellos que pertenecían eh, a la iglesia romana, bueno, en este caso, que eran los que ofrecían las misas y pues como todas estas ceremonias, ellos eran los eruditos, ellos eran los que tenían en su momento eh, el conocimiento sobre qué era realmente lo que decía la Biblia. Y durante muchos siglos, las lenguas en las que estaba escrita la Biblia solo eran conocidas por los eruditos. Pero había llegado el momento de que las escrituras fueran traducidas y entregadas a la gente de diferentes tierras en su lengua nativa. El mundo había pasado su medianoche. Las horas de oscuridad se desvanecían y en muchas tierras aparecían señales del amanecer que se avecinaba. En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella de la mañana de la Reforma. John Wycliffe, así se le llamaba, la estrella de la mañana de la Reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta contra Roma que se le permitió pronunciar nunca fue silenciada. Esa protesta abrió la lucha que resultaría en la emancipación de los individuos, de las iglesias y de las naciones. Wycliffe recibió una educación liberal y para él el temor del Señor era el principio de la sabiduría. Se destacó en la universidad por su ferviente piedad, así como por sus notables talentos y su sólida erudición. En su sed de conocimiento buscó familiarizarse con todas las ramas del saber. Fue educado en la filosofía escolástica, en los cánones de la Iglesia y en el derecho civil, especialmente el de su propio país. Aquí nos están contando pues el perfil, ¿no? El perfil que tenía John Wycliffe. En sus trabajos posteriores, el valor de esta formación temprana fue evidente. Un profundo conocimiento de la filosofía especulativa de su época le permitió desenmascarar sus errores y gracias a su estudio del derecho nacional y eclesiástico estaba preparado para participar en la gran lucha por la justicia y la libertad religiosa. Si bien dominaba las armas de la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía las tácticas de los escolásticos. La fuerza de su genio y la amplitud y profundidad de sus conocimientos le granjearon el respeto tanto de amigos como de adversarios. Sus partidarios veían con satisfacción que su defensor se erigía entre las mentes más brillantes de la nación. O sea, era un hombre reconocido por su inteligencia, y sus enemigos se veían impedidos de menospreciar la causa de la reforma al exponer la ignorancia o la debilidad de su promotor.
Mientras Wycliffe aún estaba en la universidad, se dedicó al estudio de las escrituras. Esto, hermanos, bueno, aunque uno lo lea eh, de esta manera, si uno conoce realmente el contexto, em, como el contexto erudito que se vivía en esos tiempos, pues es o sea, no cabe duda alguna que Dios escogió a este hombre para llevar adelante los primeros eh, pinos o las primeras luces acerca de la reforma, porque pues era un tiempo bastante crítico, era un tiempo donde las personas caían mucho en lo que acabamos de mencionar, en filosofías especulativas. Entonces, al respecto, nos mencionan que Wycliffe era pues un hombre estudiado, ¿no? Había estudiado derecho, pero tenía muy claro que el temor a Dios era el principio de la sabiduría. Y entonces acá nos están presentando que Wycliffe, cuando estaba en la universidad, se dedicó al estudio de las escrituras. En aquellos primeros tiempos, cuando la Biblia solo existía en las lenguas antiguas, los eruditos pudieron encontrar el camino hacia la fuente de la verdad, que estaba cerrada a las clases no educadas. O sea, el camino hacia la fuente de la verdad, o sea, hacia la Biblia, estaba cerrada a las clases no educadas, o sea, estaba restringida, prohibida a aquellos que no sabían leer, que eran en este caso, pues lo que conocemos hoy en día como analfabetas. Así ya se había preparado el camino para la futura labor de Wycliffe como reformador. Hombres de saber habían estudiado la palabra de Dios y habían encontrado allí revelada la gran verdad de su gracia gratuita. O sea, una gracia gratuita. Eh, Recordemos, hermanos, que en el capítulo que leímos la primera vez que hicimos, con el que abrimos esta serie, hablamos acerca de una de las falsas eh, creencias, sí, que la Iglesia romana intentó establecer, la cual fue las indulgencias, que era básicamente el pago de su salvación. Sí, el pago por es saldar sus pecados. Y en este caso, para el tiempo de Wycliffe, ya se había revelado, sí, la gran verdad de que no era necesario pagar absolutamente nada a la iglesia, que por el contrario, la gracia era gratuita. En sus enseñanzas habían difundido el conocimiento de esta verdad y habían llevado a otros a recurrir a los oráculos vivientes. Cuando la atención de Wycliffe se dirigió a las escrituras, se dedicó a su investigación con la misma minuciosidad que le había permitido dominar el aprendizaje de las escuelas. Esto, hermanos, es de llamar la atención porque, bueno, ya también lo hemos mencionado en algunos estudios, muchas veces, y creo que el hermano Carlos Andrés, en la noche de la vigilia, bueno, yo posteriormente yo escuché el estudio del hermano Carlos Andrés, pero él hacía una amonestación al respecto, ¿no? O sea, cuánto tiempo, bueno, primero que las maestrías y todas estas cosas no están eh, a favor de guardar el sábado, pero también, pues, o sea, cuánto tiempo uno le está dedicando, los jóvenes en este caso, a pues a la vida diaria y cuán poco tiempo se le dedica a estudiar la Biblia. Entonces, en este caso, cuando la atención de Wycliffe se dirigió a las escrituras, y es algo en lo que debemos aprender también, se dedicó a su investigación con la misma minuciosidad que le había permitido dominar el aprendizaje de las escuelas. O sea, estudió con la misma atención, el mismo empeño, la misma dedicación las escrituras, como lo hizo en su momento al estudiar derecho civil, que ya nos mencionaron que él había estudiado eso. Hasta entonces había sentido una gran carencia que ni sus estudios escolásticos ni la enseñanza de la iglesia podían satisfacer. En la palabra de Dios encontró lo que antes había buscado en vano. Allí vio revelado el plan de salvación y a Cristo presentado como el único defensor del hombre.
Se entregó al servicio de Cristo y decidió proclamar las verdades que había descubierto. O sea, no solamente pues descubrió, sí, que en medio de su mucho conocimiento eh, algo le faltaba y, pues que lo que le faltaba era realmente entender el carácter de Cristo, el plan de salvación, sino que también quiso presentarlo a los demás, o sea, presentar a Cristo como el único defensor del hombre. Se entregó al servicio de Cristo y decidió proclamar las verdades que había descubierto. Al igual que los reformadores posteriores, Wycliffe no previó al comienzo de su obra a dónde lo llevaría. O sea, no era, sí, como, pues, como uno ahora sabe que existen, pues, todos los estudios que hemos hecho, que existen agendas, ¿no? Agenda 2030, Agenda 2026 y bueno, a nivel mundial la iglesia y sus colaboradores tienen sus agendas, ¿sí? Saben cómo mover cada pieza y eso que puede desencadenar. En este caso, el reformador Wycliffe no previó realmente a dónde lo llevaría su obra. No se opuso deliberadamente a Roma, pero su devoción a la verdad inevitablemente lo enfrentó a la falsedad. Algo que vamos a ahondar, hermanos, a lo largo de estos estudios, em, bueno, es el hecho de que estos reformadores, algunos de ellos eran muy cercanos a Roma, entonces Dios tomó de el error profundo, ¿sí? A algunos de los reformadores y son historias, pues, para reflexionar. En este caso, Wycliffe no estaba, pues, del todo, sí, opuesto o devoto a Roma, pero su devoción a la verdad inevitablemente lo enfrentó a la falsedad de la Iglesia. Cuando más claramente discernía los errores del papado, con mayor vehemencia presentaba la enseñanza bíblica. O sea, Wycliffe, pues en medio de su conocimiento, porque era un hombre muy inteligente, era un hombre estudiado, tuvo la luz, Dios le dio la luz para discernir con claridad los errores del papado en comparación, pues hay que tener en cuenta que Wycliffe sabía leer, o sea, Wycliffe tenía acceso directo a la Biblia. Entonces, en este caso, él podía comparar, sí, qué tradiciones, qué costumbres, qué falsas creencias estaban en ese momento eh, compartiendo al mundo el papado y cuánto difería eso de la enseñanza bíblica. Comprendió que Roma había abandonado la palabra de Dios por la tradición humana. Acusó sin temor al sacerdocio de haber desterrado las escrituras y exigió que se restituyera la Biblia al pueblo y se restableciera su autoridad en la iglesia. O sea, esto fue un duro golpe para la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente Wycliffe entendió que no era necesario de alguien que se denomina a sí mismo como vicario de Cristo en la tierra, sino que también le dio una bofetada, ¿sí? A la tradición humana, en este caso, como lo había ejecutado la Iglesia romana del sacerdocio, y exigió que las escrituras no fuesen, o sea, no fuesen solamente leídas desde, desde el clero, porque entendió discernió las mentiras que se estaban diciendo eh, y pidió que esas escrituras fuesen abiertas a todos y que también se restituyera la Biblia al pueblo y se restableciera su autoridad en la iglesia, no en un hombre. Fue un maestro capaz y diligente, un predicador elocuente, y su vida cotidiana fue una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las escrituras, la fuerza de su razonamiento, la pureza de su vida
y su firme valentía e integridad le granjearon la estima y la confianza de todos. Muchos se habían desilusionado de su antigua fe al ver la iniquidad que imperaba en la Iglesia romana y acogieron con alegría manifiesta las verdades que Wycliffe sacó a la luz. En este caso, pues Wycliffe, al ser eh, un hombre inteligente, yo pues pienso que su círculo también debía ser pues un círculo de personas asimismo, ¿no? Inteligentes, estudiadas. Y él no se quedó con eso, sino que él compartió las verdades que le estaban siendo reveladas. Tu antigua fe y que emperar la iglesia romana y acogieron con alegría manifiesta, la unión integrada. Muchos se habían desilusionado de su antigua fe al ver la iniquidad que imperaba en la iglesia romana y acogieron con alegría manifiesta las verdades que Wycliffe sacó a la luz. Pero los líderes papales se llenaron de ira cuando percibieron que este reformador estaba ganando una influencia mayor que la suya. O sea, Dios estaba permitiendo que este mensaje fuese escuchado. Wycliffe era un agudo detector de errores y atacó sin temor muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras actuaba como capellán del rey, adoptó una postura audaz contra el pago del tributo que el papa exigía al monarca inglés y demostró que la asunción papal de autoridad sobre los gobernantes seculares era contraria tanto a la razón como a la revelación. O sea, aquí nos están presentando algo muy importante y era el cargo que Wycliffe desempeñaba en su momento. Mientras Wycliffe actuaba como capellán del rey, en este caso, eh, tenemos que tener presente, sí, que a lo largo de la historia, bueno, de manera inicial, cuando existían el sistema de gobierno de reinado, eh, para que los reyes pudiesen reinar de manera más tranquila, debían aceptar la autoridad papal. Y Wycliffe estaba cercano a eso porque era capellán del rey. Sin embargo, pese a su, pese a su posición, ¿sí? Y que se suponía que debía estar al servicio del rey, Wycliffe adoptó una postura audaz contra el pago de tributo que el papa exigía al monarca inglés y demostró que la asunción papal de autoridad sobre los gobernantes seculares era contraria tanto a la razón como a la revelación. Las exigencias del Papa habían provocado una gran indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron una influencia en las mentes más influyentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar la pretensión del pontífice a la autoridad temporal y para rechazar el pago del tributo. Así se asestó un golpe efectivo contra la supremacía papal en Inglaterra. O sea, en este caso también se nos está diciendo que no solamente Wycliffe, como capellán del rey, había visto la contrariedad, ¿sí? En esas exigencias de pagar un tributo al Papa, sino que el rey mismo había visto esto. Entonces el rey y los nobles se unieron para negar la pretensión del pontífice a la autoridad temporal y para rechazar el pago del tributo. O sea, Inglaterra en este caso le dio la espalda al sistema papal y a su sumisión al Papa por medio de un tributo. Otro mal contra el que el reformador libró una larga y resuelta batalla fue la institución de las órdenes de frailes mendicantes. Estos frailes pululaban en Inglaterra, manchando la grandeza y la prosperidad de la nación. La industria, la educación y la moral se vieron gravemente afectadas. La vida de ociosidad y mendicidad de los monjes no solo suponía una gran carga para los recursos del pueblo, sino que también desprestigiaba el trabajo útil. En este caso, bueno, ya vimos que Wycliffe
se opuso, ¿sí? Bueno, a las tradiciones de la iglesia, en este caso, a el sacerdocio, ¿sí? Y a la creencia de que el hombre necesita, eh, bueno, sí, a la creencia de que el hombre necesita de algún tipo de indulgencia para poder ser perdonado. También en este caso, como ya leímos, él eh, se dio cuenta, le fue revelada que la gracia y la salvación debe ser buscada única y exclusivamente en nuestro Salvador Cristo. Entonces, aquí nos mencionan otra característica que confrontó Wycliffe en su momento y fue librar una larga y resuelta batalla em, contra la institución de las órdenes de frailes mendicantes, que en ese momento en Inglaterra eran muy comunes. Ujú. La industria, la educación y la moral se vieron gravemente afectadas. La vida de ociosidad y mendicidad de los monjes no solo suponía una gran carga para los recursos del pueblo, sino que también desprestigiaba el trabajo útil. O sea, Wycliffe notó, leyendo seguramente la palabra de Dios, que una vida de peregrinación, sí, como es algo que uno suele ver normalmente, pues actualmente en países orientales, eh, pues no era una vida útil y no era lo que Dios estaba llamando a su pueblo. Entonces acá nos mencionan que, pues aparte de esto, también suponían una carga para los recursos del pueblo y desprestigiaba el trabajo útil. Los jóvenes se desmoralizaban y corrompían. Por la influencia de los frailes, muchos se veían inducidos a entrar en un convento y consagrarse a la vida monástica, no solo sin el consentimiento de sus padres, sino incluso sin su conocimiento y en contra de sus mandamientos. O sea, se estaba perdiendo, en este caso, se estaban perdiendo los jóvenes. Aquí en el grupo, en las últimas semanas hemos tenido estudios al respecto de la importancia de los jóvenes. Que pues se consagren y lleven adelante los mensajes que hemos estado, el mensaje que hemos estado aprendiendo. Entonces, en este caso, Wycliffe notó, sí, que había un problema grande en la juventud, porque por la influencia de de los frailes, muchos de esos jóvenes se veían inducidos a entrar en un convento y consagrarse a la vida monástica, que era algo que pues no correspondía a un año, 2 años, sino que es un tipo de vida que pues es para toda la vida, ¿sí? No tiene un tiempo corto, sino es un estilo de vida. Uno de los primeros padres de la Iglesia romana, priorizando las exigencias del monacato sobre las obligaciones del amor y el deber filial, declaró, aunque tu padre yazca aunque tu padre se encuentre a tu puerta llorando y lamentándose y tu madre te muestre el cuerpo que te dio a luz y los pechos que te amamantaron, ignóralos y ve directamente a Cristo. Mediante esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero posteriormente, que sabía más al lobo y al tirano que al cristiano y al hombre, se endurecieron los corazones de los niños contra sus padres. Así lo hicieron los líderes papales como los fariseos. Como los fariseos de antaño. Anulaban el mandamiento de Dios con su tradición. Así los hogares quedaron desolados y los padres se vieron privados de la compañía de sus hijos e hijas. O sea, en este caso, las instituciones de, de ordenamiento de frailes, las órdenes de frailes mendicantes, estaban tomando para sí en el momento en el que
Wycliffe fue puesto por Dios como un reformador en medio de de un pueblo que se sumía en apostasía. Estos jóvenes, sí, fueron tomados por estas órdenes de frailes mendicantes y por la iglesia, por el sistema papal. Incluso los estudiantes universitarios fueron engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a unirse a sus órdenes. Muchos se arrepintieron después de este paso al ver que habían arruinado sus propias vidas y habían traído dolor a sus padres. Pero una vez atrapados en la trampa, les era imposible obtener su libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, se negaron a enviar a sus hijos a las universidades. Hubo una marcada disminución en el número de estudiantes que asistían a los grandes centros de aprendizaje. Las escuelas languidecieron y la ignorancia prevaleció. O sea, para este momento eh, recordemos que cuando iniciamos a leer este capítulo de Wycliffe, el espíritu de profecía nos amplía ampliamente, no, nos amplía, sí, acerca de el perfil que gozaba Wycliffe. O sea, era en su momento un hombre que había gozado de estudio, sí, y que era comparado a su alrededor, a las personas de su alrededor, era un hombre inteligente, ¿sí? Em, que gracias a Dios, por medio de la inteligencia que Dios había puesto en Wycliffe, porque perfectamente Wycliffe pudo haber usado su inteligencia, como lo vemos hoy en día, para hacer el mal, pero en este Se silenció, hermanita. disculpen, Se silenció su audio. ¿me escuchan bien? Sí, aquí le estoy escuchando bien, Sí, hermano. hermanita, tranquila, no se preocupe. Hermanita Dalila, cuando sucede esto es mejor darnos un tiempito prudencial porque a veces la señal de internet se va. Entonces no se preocupe, vuelva y retome un poquito la vida. Bueno, entonces les estaba diciendo que aquí estamos haciendo un contraste, ¿sí? Porque inicialmente el espíritu de profecía nos muestra que Wycliffe era en su tiempo y comparado a las personas que le rodeaban, un erudito. Tenía la posibilidad de acceder a la Biblia, tenía la posibilidad de leerla y Dios le había dado la luz suficiente para discernir entre la falsedad, las creencias, las tradiciones falsas de la iglesia y la verdad bíblica. Y aquí se nos está haciendo un contraste con algo que Wycliffe en su momento, eh, sí, en su momento juzgó bastante y amonestó bastante, y fue el ordenamiento que se le pedía a los jóvenes para la vida de fraile como sí, como los frailes que peregrinan, que se pasan sus vidas encerradas en un convento. Esto era problemático para Wycliffe en su momento. Dios le permitió ver que el sistema papal, que la Iglesia romana estaba tomando para sí mentes jóvenes, ¿no? Personas jóvenes que podían realmente y instruidos correctamente, eh, pues servir para ser el pueblo escogido de Dios. Y en este caso, contra eso es que Wycliffe impuso amonestación y por eso precisamente no fue agradable para la Iglesia romana este reformador. Entonces, bueno, esto lo menciono porque aquí nos dicen, las escuelas languidecieron y la ignorancia prevaleció. Si podemos ver, hermanos, cómo Satanás obró, ¿sí? En, en este momento, porque era un momento crucial. O sea, era un momento en el que realmente
como dice la palabra de Dios, la verdad nos hará libres, ¿sí? Entonces, si la juventud en su momento, en el momento de Wycliffe, conocía las escrituras, como Wycliffe las había llegado a conocer, pues el sistema papal se vendría abajo. Entonces, Satanás obró de tal manera para que los padres tuviesen, pues, mucho temor de que sus hijos dedicasen eh, sus vidas, ¿sí? A la peregrinación como frailes, y la ignorancia prevaleció entre los jóvenes de ese tiempo. El Papa había otorgado a estos monjes el poder de escuchar confesiones y conceder el perdón. O sea, eh, les otorgó, ¿sí? La misma, el mismo lugar que, pues en este caso, que tiene nuestro Señor Jesús. Esto se convirtió en una fuente de gran mal, de gran mal. Empeñados en aumentar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución que criminales de toda la índole acudían a ellos. Y como resultado, los peores vicios se multiplicaron rápidamente. O sea, hermanos, que esto no era una cuestión de ayuda, sino era una cuestión solamente de que los monjes escucharan, sino que también, y se destaca acá, empeñados en aumentar sus ganancias. O sea, hay que entender, hermanos, que a lo largo de la historia la Iglesia romana siempre se ha perfeccionado en sus mentiras, ¿sí? En este caso ya no era una indulgencia, pero se le había otorgado a los monjes el poder de escuchar confesiones y conceder el perdón, ¿sí? En este caso, bueno, acudían todo tipo de pecadores, de personas que habían cometido pecados y faltas a ellos, y como resultado los peores vicios se multiplicaron rápidamente. Los enfermos y los pobres sufrían, mientras que las limosnas que debían aliviar sus necesidades iban a parar a los monjes. O sea, en este caso, bueno, pues es más que claro, ¿no? El dinero que tenían las personas para poder comprar en sus momentos sus medicinas, o aquello que les sirviera, su medicina natural, o aquello que les sirviera para curarse, iban a parar, ¿sí? A, pues a estas instituciones de frailes, a estos monjes, quienes por supuesto no, pues en nada ayudaban a los enfermos y a los pobres. Los monjes, quienes con amenazas exigían limosnas al pueblo, denunciando la impiedad de quienes se negaban a, a obedecer, a donar a sus órdenes, o sea, a entregar dinero a las órdenes de frailes. A pesar de su supuesta pobreza, la riqueza de los frailes crecía constantemente, ¿sí? Bueno, actualmente uno dice, bueno, un fraile, un monje, uno lo concibe pues como una persona que se ha desprendido de todas sus riquezas materiales, que vive con lo justo, ¿no? En este caso, pese a que en ese momento se suponía que era de esa manera, no era de esa manera por el poder que les había dado el sistema papal. Las riquezas de los frailes crecía constantemente, y sus magníficos edificios y mesas suntuosas evidenciaban aún más la creciente miseria de la nación. Y mientras se entregaban al lujo y al placer, enviaban en su lugar a hombres ignorantes, que solo sabían contar historias maravillosas, leyendas y chistes para entretener al pueblo y convertirlo aún más en víctima de los monjes. Sin embargo, los frailes continuaron manteniendo su influencia sobre las multitudes supersticiosas y las llevaron a creer que todo deber religioso consistía en reconocer la supremacía del Papa. O sea, aquí nos van a presentar, nos presentaron primero, hermanos, que, eh, bueno, que en el tiempo de Wycliffe, estas órdenes de monjes
¿sí? Fueron pues órdenes que gozaron de muchas riquezas, que había bastante suntuosidad, ¿sí? Pues en sus edificaciones. Y que los frailes, en lugar de acercar a las personas, bueno, primero que estaban exigiendo, pues que exigían que se donara las órdenes por parte de enfermos y de pobres. Aparte de eso, no acercaban a las personas a la palabra de Dios, sino que por el contrario se dedicaban a enviar en su lugar hombres ignorantes que solo sabían contar historias maravillosas, leyendas y chistes para entretener al pueblo y convertirlo aún más en víctima. Eso, hermanos, ¿a qué nos recuerda? No sé, pues en mi caso, sí, a mí me recuerda mucho a pues algo muy actual y es, por ejemplo, asistir a alguna iglesia católica y los curas, sí, los que dan la misa, a veces hacen, pues, cuentan unas historias que la verdad nada que ver, muy, pues, o sea, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Se dedican como a contar sus experiencias de vida y sus cosas y al final terminan 30 minutos, casi una hora hablando sobre todo menos sobre las escrituras. Sin embargo, los frailes continuaron manteniendo su influencia sobre las multitudes supersticiosas y las llevaron a creer que todo adorar en el cielo. Aquí nos están presentando, sí, en tiempos de Wycliffe, cuáles eran las mentiras que la Iglesia de Roma había establecido, en este caso, por medio del poder que se le otorgó a estas órdenes de frailes, a estas órdenes de monjes. Los monjes eh, impartían, sí, como un deber religioso reconocer la supremacía del Papa. Ese fue el primero. Adorar a los santos, sí, y hacer ofrendas a los monjes, y que esto era suficiente para asegurarles un lugar en el cielo. Eh, Fue, hermanos, básicamente la transformación del sistema de indulgencias. Hombres de saber y piedad habían trabajado en vano para lograr una reforma en estas órdenes monásticas. Pero Wycliffe, con una visión más clara, atacó la raíz del mal, declarando que el sistema en sí era falso y que debía ser abolido. La discusión y la investigación estaban despertando. Mientras los monjes recorrían el país vendiendo los indultos del Papa, muchos comenzaron a dudar de la posibilidad de comprar el perdón con dinero y se preguntaron si no deberían buscar el perdón de Dios en lugar del pontífice de Roma. No pocos se alarmaron por la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía nunca satisfacerse. Los monjes y sacerdotes de Roma decían, nos están devorando como una garrapata. Dios debe librarnos o el pueblo perecerá. O sea, en este momento Dios estaba permitiendo, sí, y estaba dando la luz a su pueblo para que ellos pudieran discernir de las verdades, del error y de las verdades. Y en este caso se habían dado cuenta, algunos de ellos se habían dado cuenta de cómo estaba funcionando el sistema papal y la rapacidad de los frailes, o sea, su avaricia, su codicia. Para encubrir su avaricia, estos monjes mendigos afirmaban seguir el ejemplo del Salvador,
declarando que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad del pueblo. Esta afirmación perjudicó su causa, pues llevó a muchos a consultar la Biblia para descubrir la verdad por sí mismos. O sea, eh, Satanás intentó ser muy astuto al respecto, pero Dios es Dios, ¿sí? Entonces, en esta parte, hermanos, Dios derribó esa falsa presunción que querían imponer los monjes acerca de que los discípulos de Jesús y que el mismo Jesús había sido sostenido por la caridad del pueblo. Pero en este caso, hermanos, pues es más que claro que en tiempos de Jesús y de los discípulos, pues ellos no obraban de esta manera. Sí, ellos eh, no construyeron monasterios, conventos o edificaciones suntuosas con esto. Era clara la diferencia entre la humildad que en su momento tuvo nuestro Salvador y sus discípulos con la falsa humildad no, que pretendía mostrar, sí, la Iglesia de Roma. Entonces esa afirmación, el que ellos dijesen eso, pues perjudicó su misma causa, porque muchas de las personas que escucharon sobre esto se animaron, Dios los animó a consultar la Biblia para descubrir si realmente eso era tal cual se estaba diciendo. Las mentes de los hombres se dirigían a la fuente de la verdad, cuyo propósito era ocultar. Wycliffe comenzó a escribir y publicar tratados contra los frailes, no tanto buscando entrar en disputa con ellos, como llamar a la gente a las enseñanzas de la Biblia y su autor. Declaró que el poder de perdón o de excomunión no lo posee el Papa en mayor grado que los sacerdotes comunes y que ningún hombre puede ser verdaderamente excomulgado a menos que primero haya traído sobre sí la condena de Dios. O sea, en este caso, eh, bueno, fue un duro golpe para la iglesia con el asunto de excomulgar a las personas, ¿sí? De pretender sacarlos de la falsa iglesia, ¿no? En este caso es de la falsa iglesia. Y pues eso, hermanos, fue otra bofetada a la iglesia romana, porque no fue conveniente, ¿sí? Que los hombres entendiesen que más allá de la falsa creencia de ser excomulgados pues de una iglesia, eh, el perdón de sus pecados no estaba en, en un sacerdote o en el dinero que ellos pudiesen dar, sino que sus pecados podían ser perdonados directamente a Dios y que podían ser perdonados directamente por Dios y que es Dios únicamente aquel que puede poner sobre ellos castigo y condena, ¿sí? En este caso, pues en ese momento fungió seguramente como una presión social religiosa por parte del sistema papal. De ninguna manera más efectiva podría haber emprendido el derrocamiento de esa gigantesca estructura de dominio espiritual y temporal que el Papa había erigido, y en la que las almas y los cuerpos de millones estaban cautivos. O sea, hermanos, muchos creían, sí, em, creían en, pues en que era el Papa, el, aquel que podía, por medio bueno, de sus tradiciones y de las indulgencias y de las falsas creencias que ponía, perdonar sus pecados. Muchos estaban cautivos en esas mentiras. Nuevamente, Wycliffe fue llamado a defender los derechos de los ingleses contra las usurpaciones de Roma,
y siendo nombrado embajador real, pasó 2 años en los Países Bajos en conferencia con los comisionados del Papa. O sea, hermanos, Wycliffe ocupaba cargos muy importantes. Era un hombre realmente muy conocedor en su tiempo, muy erudito. Aquí se puso en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España y tuvo la oportunidad de ver entre bastidores y obtener conocimiento de muchas cosas que le habrían permanecido ocultas en Inglaterra. ¿Y por qué, hermanos, hago o sea, porque ya varias veces he hecho como el llamado de atención acerca de que Wycliffe en su momento fue un hombre muy erudito? Porque pues ya que yo tuve la experiencia de pasar por una universidad, uno puede ver, hermanos, que cuando el hombre se entrega a las filosofías de este mundo, sí, y personas muy inteligentes, porque yo pues puedo decir que tuve en la carrera profesores muy inteligentes, pero completamente apartados de Dios. Entonces, en ese caso, eh, es común ver en el mundo, en el mundo en el que vivimos hoy en día, hermanos, y pues en su momento, como les mencioné, Wycliffe también vivió en un momento muy crítico porque fue un momento donde las filosofías, todo tipo de filosofías, estaban, pues surgiendo a flor de piel, ¿sí? O sea, eh, el mundo estaba entrando bueno, en la historia que uno estudia en la universidad se le conoce como en un momento de iluminación, ¿sí? Que le llegó a los hombres. Así se le conoce pues en en la, en la historia que se enseña en la universidad, pero pues en este contexto y viéndolo de esta manera, es claro que todas esas filosofías lo que buscaban era engañar la mente de los hombres y Wycliffe no cayó en eso. Pero por eso, hermanos, es que hago esa distinción. Hay hombres que son muy inteligentes, pero no lo utilizan para el bien. Aprendió mucho que daría sentido a sus trabajos posteriores. En estos representantes de la corte papal vio el verdadero carácter y los objetivos de la jerarquía. Regresó a Inglaterra para repetir sus enseñanzas anteriores con mayor fervor y apertura, declarando que la codicia, el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. En este caso, hermanos, no fue casualidad, ¿sí? Que Wycliffe fuese llamado a defender los derechos de los ingleses contra las usurpaciones de Roma, siendo nombrado embajador real. O sea, eh, él era en su momento capellán del rey, ¿no? Y luego fue nombrado embajador real, donde tuvo que pasar 2 años en los Países Bajos, o sea, irse de Inglaterra a los Países Bajos en conferencia con los comisionados de Italia y de España. Esto, hermanos, no fue casualidad, no fue por mérito propio, fue por dirección divina, em, porque en su momento Dios necesitaba fortalecer a Wycliffe en la verdad que le había dado. Y para esto lo puso durante 2 años, ¿sí? En comisiones con eclesiásticos de Francia, Italia y España, donde Wycliffe no permitió pues corromperse con las enseñanzas de la Iglesia romana, sino que por el contrario, él reafirmó el grave error en el que estaba el mundo entero. Entonces, cuando él regresó a a Inglaterra para repetir sus enseñanzas anteriores con mayor fervor y apertura, declarando que la codicia porque por medio de la exigencia tanto de impuestos a reyes como del pueblo en general, sin diferenciar si eran pobres o enfermos, como pedir dinero al pueblo en general, como el orgullo y el engaño eran los dioses de Roma. O sea, estaba declarando que, eh, pues,
Roma no tenía un dios, tenía dioses. Era idólatra, era pagana y era apóstata. En uno de sus tratados dijo, hablando del Papa y sus recaudadores, extraen de nuestra tierra el sustento de los hombres pobres y muchos sacramentos y cosas espirituales. Esa es la maldita herejía de la simonia y hace que toda la cristiandad asienta y mantenga esta herejía. Y aunque nuestro reino tuviera una enorme montaña de oro, y ningún otro hombre la tomara, sino solo ese orgulloso recaudador mundano del sacerdote, con el paso del tiempo esta montaña se agotará, porque él siempre saca dinero de nuestra tierra y no envía nada a cambio, sino la maldición de Dios por su simonia. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento como rector de Lutherworth. Esto fue una garantía de que al menos el monarca no se había disgustado por su franqueza, o sea, por lo que acababa de, de mencionar acerca de el papado, ¿sí? En este caso, hermanos, pues también hay que considerar que Dios puso mucho agrado en este rey referente al actuar de Wycliffe. Esto fue una garantía de que al menos el monarca no se había disgustado por su franqueza. La influencia de Wycliffe se hizo sentir al dar forma a la acción de la corte, así como al moldear la creencia de la nación. Los truenos papales pronto se lanzaron contra él. Se enviaron 3 bulas a Inglaterra, a la universidad y al rey y a los prelados, todas ordenando medidas inmediatas y decisivas para silenciar al maestro de herejía. Sin embargo, antes de la llegada de las bulas, los obispos en su celo habían citado a Wycliffe ante ellos para ser juzgado. O sea, el Papa envió 3 bulas, una a Inglaterra, otra a la universidad y otra al rey y a los prelados, pidiendo que Wycliffe fuera citado por herejía. Sin embargo, antes de la llegada de las bulas, los obispos, en su celo, habían citado, o sea, antes de que llegara la bula, los obispos ya habían citado de manera particular a Wycliffe para que fuese juzgado. Pero 2 de los príncipes más poderosos del reino lo acompañaron al tribunal. Y la gente rodeando el edificio, su irrupción y precipitación intimidaron. Bueno, esto fue un momento en el que Wycliffe estaba siendo citado ante los obispos para dar cuenta de todas las declaraciones que él estaba haciendo. Ya en este caso, hermanos, estamos ante una situación no como los valdenses, que ellos lo hicieron todo en secreto, pues que la paga de su fe era la muerte, sino que en este momento estamos en un periodo en el que, bueno, sí había persecución, pero no de una manera tan, como tan cruel, sí, o tan directa, eh, o o tan pública como si lo fue en tiempos de los valdenses. Entonces, en este caso, cuando Wycliffe fue citado, con él fueron 2 príncipes. Y cuando él se entró en la sala, cuando él irrumpió en la sala, eh, bueno, se precipitaron ante él muchas personas, ¿sí? Tanto los jueces que los procedimientos, bueno, fue tanta la precipitación, aquí se traduce como su interrupción y precipitación,
Intimidaron tanto a los jueces, o sea, él no estaba solo, habían personas que lo habían ido a ver, que los procedimientos se suspendieron. No se esperaba que a esta cita, bueno, que Wycliffe tuviese tanto apoyo por parte del pueblo. Entonces, fue tal como la algidez del momento que los procedimientos se suspendieron temporalmente y se les permitió seguir su camino, se le permitió seguir su camino en paz. Poco después, Eduardo III, a quien los prelados en su vejez intentaban influir contra el reformador, murió y el antiguo protector de Wycliffe se convirtió en regente del reino. Pero la llegada de las bulas papales impuso a toda Inglaterra una orden perentoria para el arresto y encarcelamiento del hereje. O sea, en ese momento, una bula era un decreto que pues básicamente decía comuníquese y cúmplase. Estas medidas apuntaban directamente a la hoguera. Se estaba pidiendo que Wycliffe fuese llevado a la hoguera y fuese quemado como un hereje. Parecía seguro que Wycliffe pronto sería víctima de la venganza de Roma, pero aquel que declaró a uno de antaño, no temas, yo soy tu escudo, extendió de nuevo su mano para proteger a su siervo. La muerte no llegó al reformador, sino al pontífice que había decretado su destrucción. Gregorio XI murió y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. La providencia de Dios volvió a influir en los acontecimientos para dar oportunidad al crecimiento de la reforma. O sea, Wycliffe ya había sido, por medio de la bula papal, ya había sido llamado a la hoguera. ¿Sí? Cuando se les llevó, antes de que llegaran las bulas papales, cuando se les llevó a juicio, fue imposible llevar a cabo el juicio por la cantidad de personas que habían irrumpido en la sala donde se le iba a juzgar. Y posterior a esto, el Papa que había decretado, eh, el Papa, ¿sí? El eclesiástico, que había decretado para Wycliffe la hoguera, murió. Entonces se, se frustró pues todo el plan que había referente a llevar a Wycliffe a la hoguera, pero eso no fue casualidad, sino que la providencia de Dios volvió a influir en los acontecimientos para dar oportunidad al crecimiento de la reforma. La muerte de Gregorio fue seguida por la elección de dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada uno profesándose infalible, o sea, que no le podía faltar al hombre el, el tener, ¿sí? Como cabeza de la iglesia, pues a uno de estos pontífices que se autodenominaban infalibles, que no podían faltar. Ahora reclamaban obediencia. Cada uno pidió a los fieles que lo ayudaran a hacer la guerra al otro, imponiendo sus demandas con terribles anatemas. Anatemas es pues con terribles mentiras contra sus adversarios y promesas de recompensas en el cielo a sus partidarios. Este suceso debilitó enormemente el poder del papado. O sea, eh, se estaban peleando dos posibles pontífices, ¿sí? Y se hicieron la guerra entre ellos. Y ese suceso debilitó enormemente el poder del papado, como pues así como en un inicio fue vista la codicia de las órdenes de monjes, pues como habrá sido esta, esta guerra, ¿no? Pues sí, esta contienda por parte de los dos pontífices. Las facciones rivales hicieron todo lo posible por atacarse mutuamente y Wycliffe tuvo un respiro por un tiempo. Los anatemas, las mentiras y las recriminaciones volaban de papa a papa y torrentes de sangre se derramaron para apoyar sus pretensiones contradictorias. Crímenes y escándalos inundaron la iglesia. Mientras tanto, el reformador, en el tranquilo retiro de su parroquia de Lutherworth,
Trabajaba diligentemente para dirigir a a los hombres de los papas contendientes hacia Jesús. O sea, mientras los papas estaban poniendo todas sus fuerzas en que alguno de los dos pues pudiese tomar el título de infalible, Wycliffe se dedicó a pues a llevar la verdad y a tomar para Dios aquellos hombres que estaban en disposición del sistema papal, y pues llevar hacia Jesús, el príncipe de la paz. El cisma, con toda la discordia y corrupción que causó, preparó el camino para la reforma. Este acontecimiento, el que acabamos de narrar acerca de la contienda que hubo dentro de la misma iglesia, se conoce en la historia como el cisma. Con toda la discordia y corrupción que causó, preparó el camino para la reforma, al permitir que la gente viera lo que realmente era pecado. En un tratado que publicó eh, sobre, sobre el cisma, en un tratado que publicó sobre el cisma de los papas, Wycliffe exhortó a la gente a considerar si estos dos sacerdotes no estaban diciendo la verdad al condenarse mutuamente como el anticristo. Dios, dijo, ya no permitiría que el demonio reinara en un solo sacerdote, sino que hizo división entre dos para que los hombres en el nombre de Cristo pudieran vencerlos más fácilmente a ambos. Wycliffe, al igual que su maestro, predicó el Evangelio a los pobres. No contento con difundir la luz en sus humildes hogares en su propia parroquia de Lutherworth, decidió que debía ser llevado a todas partes de Inglaterra. O sea, no solamente, bueno, cuando aquí mencionan en su propia parroquia, actualmente nosotros conocemos como parroquia, como una iglesia, ¿no? Una iglesia en un barrio, no, en ese momento, pues, o sea, parroquia en este contexto hace referencia como a su vereda, a su pueblito. Decidió que debía ser llevada a todas partes de Inglaterra. Para lograr esto, organizó un grupo de predicadores, hombres sencillos y devotos que amaban la verdad y no deseaban nada tanto como extenderla. Estos hombres iban a todas partes, enseñando en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en los caminos rurales. Buscaban a los ancianos, los enfermos y los pobres y les abrían las buenas nuevas de la gracia de Dios. O sea, en este caso, ya Wycliffe no estaba solo, sino que pues había formado para sí, para llevar la palabra de Dios, hombres sencillos y devotos que amaban la verdad y no deseaban nada tanto como extenderla. Como profesor de teología en Oxford, bueno, aquí se nos está presentando otro cargo muy importante que tuvo Wycliffe en su momento y fue profesor de teología en Oxford. Actualmente, Oxford es una de las mejores, pues es considerada una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y pues Wycliffe estaba en los inicios de esta universidad y fue allí profesor de teología. Wycliffe predicó la palabra de Dios en los pasillos de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes bajo su instrucción con tanta fidelidad que recibió el título de el docente del Evangelio. Pero la obra más importante de su vida sería la traducción de las escrituras al idioma inglés. En una obra sobre la verdad y el significado de las escrituras, expresó su intención de traducir la Biblia para que cada hombre en Inglaterra pudiera leer en el idioma en el que nació las maravillosas obras de Dios. Pero de repente sus labores se detuvieron. Aunque aún no tenía 60 años, el trabajo incesante, el estudio y los ataques de sus enemigos habían mermado sus fuerzas y lo habían envejecido prematuramente. Fue atacado por una enfermedad peligrosa. La noticia trajo gran alegría a los frailes. Ahora pensaban que se arrepentiría amargamente del mal que había hecho a la iglesia.
Y pues esto, hermanos, es algo muy común, no solamente, bueno, eso uno lo ve en las películas, también hay obras de arte que lo presentan, escenas, ¿sí? En las que cuando alguien está en su lecho de muerte traen un sacerdote o alguien, ¿sí? Que, bueno, que perdone sus pecados antes de que, pues que en la creencia de la Iglesia romana, antes de que suba al cielo, ¿no? Esa es la falsa creencia. Entonces ahora pensaban que se arrepentiría amargamente del mal que había hecho a la iglesia. Ellos querían que él se arrepintiera porque querían que quedase escrito y que el mismo pueblo que él había llamado a la verdad fuese ofuscado, ¿sí? Fuese chasqueado. Y ellos querían que se arrepintiera para que la iglesia eh, pues tomase el lugar de altivez, ¿sí? O como de respeto que había perdido. Y se apresuraron a su habitación para escuchar su confesión, lo que pues, les mencioné hace un momento. Representantes de las 4 órdenes religiosas con 4 funcionarios civiles se reunieron alrededor del supuesto moribundo. Ustedes, ten la muerte en tus labios, dijeron, reconoce. Bueno, esto es lo que le están diciendo eh, estos eclesiásticos a él, porque quería, a Wycliffe en su lecho de muerte, porque querían que él reconociera que la obra que él había llevado adelante de estar contra el sacerdocio, de echar abajo, ¿sí? Todo sistema de indulgencias, de que no era necesario eh, un, un pontífice para para que el hombre pudiese acercarse a Dios, sino que podía hacerlo directamente, también su esfuerzo por traducir las escrituras. Eh, la iglesia quería que Wycliffe negara todo eso, ¿sí? Entonces mencionan, ten la muerte en tus labios, dijeron, reconoce tus faltas y retráctate en nuestra presencia, retracta en nuestra presencia todo lo que has dicho para nuestro perjuicio. El fraile escuchó en silencio. Luego ordenó a su asistente que lo levantara en su cama y mirándolos fijamente mientras esperaban su retractación, dijo con la voz firme y fuerte que tantas veces lo había hecho temblar. No moriré, sino que viviré y volveré a declarar las malas acciones de los frailes. Asombrados y avergonzados, los monjes salieron apresuradamente de la habitación. O sea, hasta el momento, o sea, sí, hasta lo último, hasta el final, Wycliffe se mantuvo firme en la verdad que había defendido a lo largo de su vida. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió para poner en manos de sus compatriotas la más poderosa de todas las armas contra Roma, para darles la Biblia, el agente designado por el cielo para liberar, iluminar y evangelizar al pueblo. Hubo muchos y grandes obstáculos que superar para lograr esta obra. Wycliffe estaba agobiado por las dolencias, o sea, en este caso, sabía que solo le quedaban unos pocos años de trabajo. Cuando él pensó que iba a fallecer, que ya se encontraba en su lecho de muerte, y cuando también los eclesiásticos pensaron lo mismo, él les declaró las palabras que les acabo de leer, ¿sí? En este caso, pese al agobio que él tenía por sus dolencias y pese a saber que le quedaban pocos años de trabajo, veía la oposición que debía enfrentar, pero animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin desanimarse. En la plenitud de su vigor intelectual, rico en experiencia, había sido preservado y preparado por la especial providencia de Dios para esta, la mayor de sus obras. Mientras toda la cristiandad estaba llena de tumulto, el reformador en su rectoría de Lutherworth
sin prestar atención a la tormenta que rugía afuera, se aplicó a la tarea que había elegido. Por fin se completó la obra, la primera traducción al inglés de la Biblia jamás realizada. La palabra de Dios se abrió a Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que nunca se extinguiría. O sea, al final, Wycliffe, en su esfuerzo, gracias a Dios, completó la primera traducción al inglés de la Biblia. Al entregar la Biblia a sus compatriotas, había hecho más por romper las cadenas de la ignorancia y el vicio, más por liberar y elevar a su país, que lo que jamás se logró con las victorias más brillantes en los campos de batalla, o sea, en medio de las cruzadas. Como el arte de la imprenta aún era desconocido, solo mediante un trabajo lento y arduo se podían multiplicar las copias de la Biblia. Tal era el interés por obtener el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a la labor de transcribirla, pero los copistas tuvieron dificultades para satisfacer la demanda. O sea, estas traducciones no se estaban haciendo por medio de una máquina, sino que se estaban haciendo a mano. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia completa. Otros compraron solo una parte. En muchos casos, varias familias se unieron para comprar una copia. Así, la Biblia de Wycliffe pronto llegó a los hogares de la gente. Ay, disculpe. Me perdí, disculpen, hermanos. ¿Qué ya había pasado? Bueno. Em, sí, por acá. El llamamiento a la razón de los hombres los despertó de su sumisión pasiva a los dogmas papales. Wycliffe ahora enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad exclusiva de las Escrituras. Vuelvo a repetirlas, hermanos. Wycliffe ahora enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo. ¿Cuáles son, hermanos? Que las debemos tener muy claras. La salvación por medio de la fe en Cristo. Solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Y la infalibilidad, o sea, no nos puede faltar nunca las escrituras. ¿Sí? Los predicadores que había enviado hicieron circular la Biblia junto con los escritos del reformador y con tal éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad de la población de Inglaterra. Un hombre, un hombre, hermanos, que Dios llamó para sí en un tiempo de mucha confusión, de muchas filosofías, de mucha apostasía y falsa humildad por parte de la iglesia. Sí, solo un hombre, y bueno, ya posteriormente, junto con el grupo de hombres que también eran devotos a esta verdad, eh, llegaron a alcanzar casi la mitad de la población de Inglaterra. O sea que la Biblia que habían, a la cual le habían hecho la traducción al inglés, circulara. Eso es una gran obra, hermanos, alcanzada por los esfuerzos que inicialmente hizo Wycliffe, pues en medio de su soledad y del rechazo que seguramente, como hemos leído, vivió un hombre, hermanos. O sea, y aquí en el grupo, no he visto en el grupo de WhatsApp, eh, somos bastantes, bueno, o sea, somos un grupo grande. La aparición de las escrituras causó consternación a las autoridades de la iglesia. Claro, porque durante muchos años la Biblia estuvo custodiada por la Iglesia de Roma. Era leída eh, por un sacerdote, sí, por un eclesiástico autorizado y nada más. O sea, el pueblo en general
solamente escuchaba, no sabían si lo que se les estaba leyendo era cierto o era falso. Ahora tenían que enfrentarse a una fuerza más poderosa que Wycliffe, una fuerza contra la cual sus armas serían de poca utilidad. En ese momento no existía en Inglaterra ninguna ley que prohibiera la Biblia, ya que nunca antes se había publicado en el idioma del pueblo. Dichas leyes se promulgaron posteriormente y se aplicaron rigurosamente. O sea, para cuando Wycliffe sacó la primera traducción de la Biblia al inglés, no existía legislativamente en Inglaterra una ley que prohibiese la lectura y la circulación de la Biblia. Posterior a este acontecimiento, sí fue decretada una ley que pues prohibía tener la Biblia y leerla. Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes, hubo por un tiempo una oportunidad para la circulación de la palabra de Dios. De nuevo, los líderes papales conspiraron para silenciar la voz del reformador. Ante 3 tribunales fue citado sucesivamente para ser juzgado, pero sin éxito. Primero, un sínodo de obispos declaró sus escritos heréticos, o sea, dijeron que lo que Wycliffe escribía era herético, o sea, de hereje, y ganándose al joven rey Ricardo II, obtuvieron un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuvieran las doctrinas condenadas. O sea, no solamente sería, eh, sería Wycliffe, sí, condenado, sino todos los que con él estaban trabajando y llevando adelante la obra. Wycliffe apeló desde el sínodo al Parlamento. Acusó sin temor a la jerarquía ante el Concilio Nacional y exigió una reforma de los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con poder convincente describió las usurpaciones y corrupciones de la sede papal. Sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder y habían sido bueno, y esperaban sinceramente que el propio reformador en su vejez, solo y sin amigos, se doblegara ante la autoridad combinada de la corona y la mitra. O sea, ellos era lo que esperaban, pues Wycliffe ya estaba avanzado en edad y esperaban que él reconociese que todo lo que había hecho era mentira, para que la iglesia romana pudiese volver a tomar el prestigio que tuvo en un inicio en la sociedad, pero en lugar de esto los papistas se vieron derrotados. El Parlamento, conmovido por los apasionados llamamientos de Wycliffe, derogó el edicto de persecución y el reformador volvió a estar en libertad. O sea, en este caso, sí. El Parlamento, conmovido por los apasionados llamamientos de Wycliffe, derogó el edicto de persecución y el reformador volvió a estar en libertad. Fue llevado a juicio por tercera vez y ahora ante el tribunal eclesiástico más alto del reino. Aquí no se mostraría favoritismo hacia la herejía. Aquí por fin Roma triunfaría y la obra del reformador se detendría. Así pensaban los papistas, si tan solo pudieran lograr su propósito. Wycliffe se vería obligado a abjurar de sus doctrinas o abandonaría el tribunal solo para ser quemado. Pero Wycliffe no se retractó, no disimuló, mantuvo valientemente sus enseñanzas y rechazó las acusaciones de sus perseguidores. Perdiendo de vista su persona, su posición y la ocasión, convocó a sus oyentes ante el tribunal divino y sopesó sus sofismas y engaños en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se sintió en la sala del consejo. Un hechizo de Dios estaba sobre los oyentes. Parecían no tener poder para abandonar el lugar. Como flechas, eh, Como flechas del Señor, las palabras del reformador les atravesaron el corazón. La acusación de herejía que le habían imputado con poder conciliador la devolvió contra ellos mismos. O sea, él contrastó la verdad con el error. ¿Por qué? Preguntó. Se atrevieron a difundir sus errores. Por afán de lucro, para lucrar con la gracia de Dios.
¿Con quién creéis que estáis contendiendo? Dijo finalmente. ¿Con un anciano al borde de la tumba? No, con la verdad que es más fuerte que vosotros y os vencerá. Dicho esto, se retiró de la asamblea y ninguno de sus adversarios intentó impedírselo. La obra de Wycliffe estaba casi terminada. El estandarte de la verdad que había portado durante tanto tiempo pronto caería de su mano, pero una vez más daría testimonio del Evangelio. La verdad sería proclamada desde la misma fortaleza del reino del error. Wycliffe fue citado a juicio ante el Tribunal Papal de Roma, que tantas veces había derramado la sangre de los santos. No era ciego al peligro que lo amenazaba, pero habría obedecido la citación si un ataque de parálisis no le hubiese impedido realizar el viaje. Aunque su voz no se oiría en Roma, podía hablar por carta, y esto decidió hacer. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una carta que, si bien respetuosa en tono y cristiana en espíritu, era una aguda reprimenda, o sea, reprensión, a la pompa y al orgullo de la sede papal. En verdad me alegro, dijo, de abrir y revelar a todos la fe que profeso y especialmente al obispo de Roma, la cual, puesto que la considero sólida y verdadera, él con mucho gusto confirmaría mi dicha fe, o si es errónea, la corregiría. Primero, supongo que el Evangelio de Cristo, o sea, aquí nos van a presentar eh, lo que Wycliffe escribió en su carta para ser presentado ante el Tribunal de Roma. Primero, supongo que el Evangelio de Cristo es todo el cuerpo de la ley de Dios. Considero que el obispo de Roma, puesto que es el vicario de Cristo aquí en la tierra, es el más obligado de entre todos los hombres a esa ley del Evangelio, porque la grandeza entre los discípulos de Cristo no consistía en la dignidad o los honores mundanos, sino el seguimiento cercano y exacto de Cristo en su vida y costumbres. Cristo, durante el tiempo de su peregrinación aquí, fue un hombre muy pobre, abyecto y desechando todo gobierno y honor mundano. Ningún hombre fiel debe seguir ni al Papa mismo ni a ninguno de los santos, sino en aquellos puntos en los que ha seguido al Señor Jesucristo. Porque Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores mundanos, contrarios al seguimiento de los pasos de Cristo, ofendieron y por lo tanto en esos errores no deben ser seguidos. El Papa debería dejar al poder secular todo el dominio y gobierno temporal. O sea, estaba diciendo algo que, pues, o sea, que actualmente decirlo está de más, ¿no? Pero es algo que nosotros estudiamos eh, con frecuencia y es la influencia que desde Roma se tiene en el gobierno de varios países, ¿sí? El Papa debería dejar al poder secular todo el dominio y gobierno temporal y para ello mover y exhortar eficazmente a todo su clero, porque así lo hizo Cristo y especialmente por medio de sus apóstoles. Por lo tanto, si he errado en alguno de estos puntos, me someteré humildemente a corrección, incluso por la muerte, si la necesidad así lo requiere. Y si pudiera trabajar según mi voluntad o deseo en mi propia persona, seguramente me presentaría ante el obispo de Roma, pero el Señor me ha visitado de otra manera, al contrario, y me ha enseñado a obedecer más a Dios que a los hombres. Para concluir, dijo, oremos a nuestro Dios para que Él anime eh, a nuestro Papa Urbano VI, como comenzó, para que Él con su clero siga al Señor Jesucristo en la vida y las costumbres, y que ellos enseñen al pueblo eficazmente y que ellos asimismo lo sigan fielmente en lo mismo. Así, Wycliffe presentó al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y la humildad de Cristo, mostrando no solo a ellos mismos, sino a toda la cristiandad, el contraste entre ellos y el Maestro cuyos representantes profesaban ser.
Wycliffe esperaba plenamente que su vida fuera el precio de su fidelidad. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina y parecía seguro que en pocos meses como máximo lo llevarían a la hoguera. Pero su valor permanecía inquebrantable. ¿Por qué hablas de buscar la corona del martirio a lo lejos?, dijo. Predica el evangelio de Cristo a prelados altivos y el martirio no te faltará. ¿Qué? ¿Vivir y quedarme callado? Jamás. Que caiga el golpe, lo espero. Pero la providencia de Dios aún protegía a su siervo. El hombre que durante toda una vida se había mantenido valientemente en defensa de la verdad, en peligro diario de su vida, no iba a caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca había tratado de protegerse, pero el Señor había sido su protector. Y ahora cuando sus enemigos se sentían seguros de su presa, pues claramente porque ya lo habían citado ante el Parlamento, ante los eclesiásticos y también ante el tribunal eclesiástico, ante el tribunal de Roma, eh, pues, o sea, después de eso, seguro reinaba un ambiente de que Wycliffe sería llevado seguramente a la hoguera. Y la mano de Dios lo apartó del alcance de sus enemigos. En su iglesia de Lutherwood, cuando estaba a punto de distribuir la comunión, cayó paralizado y en poco tiempo entregó su vida. Dios le había asignado a Wycliffe su obra, había puesto la palabra de verdad en su boca y lo había protegido para que esta palabra llegara al pueblo. Su vida fue protegida y sus labores se prolongaron hasta que se sentaron las bases para la gran obra de la Reforma. Wycliffe provenía de la oscuridad de la Edad Media. No hubo nadie antes que él a partir de cuya obra pudiera moldear su sistema de reforma. Elevado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Sin embargo, en el sistema de verdad que presentó había una unidad y una integridad que los reformadores que le siguieron no superaron y que algunos no alcanzaron, incluso 100 años después. Tan amplio y profundo era el fundamento, tan firme y verdadero era el marco, que no necesitó ser reconstruido por quienes vinieron después de él. El gran movimiento que Wycliffe inauguró, que debía liberar la conciencia y el intelecto y liberar a las naciones tan atadas durante tanto tiempo al carro triunfal de Roma, tuvo su origen en la Biblia. Aquí estaba la fuente de esa corriente de bendición que, como el agua de la vida, ha fluido a través de los siglos desde el siglo XIV. Wycliffe había aceptado las Sagradas Escrituras con fe implícita como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, una regla suficiente de fe y práctica. Hermano Carlos, una pregunta. Continúo hasta, me faltan creo que 3 hojas. Sí, Laurita, tenemos programado hasta las 9. Adelante, ojalá podamos terminar. Bueno. Había sido educado para considerar a la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y para aceptar con reverencia incuestionable las enseñanzas y costumbres establecidas durante 1000 años. O sea, se nos está diciendo acá algo que no se nos mencionó inicialmente, ¿sí? Y es que Wycliffe venía de una familia que lo había educado en considerar a la Iglesia de Roma como la autoridad divina, y aparte pues que Wycliffe estudió teología e infalible, y para aceptar con reverencia incuestionable las enseñanzas y costumbres establecidas durante 1000 años. Pero se apartó de todo esto para escuchar la santa palabra de Dios. Esta era la autoridad que instó al pueblo a reconocer, o sea, las Sagradas Escrituras. En lugar de que la Iglesia hablara a través del Papa, declaró que la única autoridad verdadera era la voz de Dios que hablaba a través de su palabra. Y enseñó no solo que la Biblia es una revelación perfecta de la voluntad de Dios,
sino que el Espíritu Santo es su único intérprete y que cada hombre, mediante el estudio de sus enseñanzas, debe aprender su deber por sí mismo. Así apartó las mentes de los hombres del Papa y de la Iglesia de Roma hacia la palabra de Dios. O sea, sentó las bases en la verdad de que el hombre, de que cada hombre, mediante el estudio de las enseñanzas, o sea, de la palabra de Dios, de la Biblia, debe aprender su deber por sí mismo, que no es algo que deba darle un sacerdote o instruirle, pues en ese momento, un fraile. Wycliffe fue uno de los más grandes reformadores en brillantez intelectual, claridad de pensamiento, firmeza para mantener la verdad y audacia para defenderla. Pocos de los que vinieron después lo igualaron. Pureza de vida, diligencia incansable en el estudio y el trabajo, integridad incorruptible y amor y fidelidad como los de Cristo en su ministerio caracterizaron al primero de los reformadores. Y esto a pesar de la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época de la que surgió. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educativo y transformador de las Sagradas Escrituras. Fue esfuerzo por comprender las grandes verdades de la revelación, imparte frescura y vigor a todas las facultades. Expande la mente, agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá cada pensamiento, sentimiento y aspiración como ningún otro estudio puede hacerlo. Da estabilidad de propósito, paciencia, coraje y fortaleza. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras que pone la mente del estudiante en contacto directo con la mente infinita, daría al mundo hombres de intelecto más fuerte y activo, así como de principios más nobles, que los que jamás haya resultado de la mejor formación que ofrece la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra, da entendimiento. Las doctrinas que había enseñado Wycliffe continuaron difundiéndose durante un tiempo. Sus seguidores, conocidos como Wycliffitas y Lollardos, no solo recorrieron Inglaterra, sino que se dispersaron a otras tierras llevando el conocimiento del Evangelio. O sea, después del fallecimiento de Wycliffe, Wycliffe fue un hombre justo en su tiempo. Dios no permitió que fuese tomado por sus enemigos y que fuese llevado a la hoguera. En este caso, pues Wycliffe falleció en su vejez, sí, como ya lo leímos. Y aquellos que quedaron, o sea, aquel grupo de hombres que también compartían la misma fe, se encargaron de llevar fuera de Inglaterra también estas verdades. Ahora que su líder había sido depuesto, los predicadores trabajaron con aún mayor empeño que antes y multitudes acudieron a escuchar sus enseñanzas. Algunos nobles e incluso la esposa del rey se encontraban entre los conversos. Wycliffe ocupó cargos importantes, como les dije en un inicio, y como hemos podido leer, y en medio de ocupar sus cargos importantes, tomó para la verdad personas que también ocupaban cargos relevantes, ¿sí? En este caso, la esposa del rey fue una de las conversas. En muchos lugares hubo una marcada reforma en las costumbres de la gente y los símbolos idolátricos del catolicismo fueron retirados de las iglesias. Pero pronto la despiadada tormenta de persecución se abatió sobre aquellos que se habían atrevido a aceptar la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, deseosos de fortalecer su poder asegurándose el apoyo de Roma, no dudaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez,
en la historia de Inglaterra se decretó la hoguera contra los discípulos del Evangelio. En este caso, hermanos, recordemos que Dios había puesto consideración, como en algún momento puso en Nabucodonosor, consideración hacia Daniel. En este caso, Dios había puesto consideración en el rey, ¿sí? Hacia Wycliffe. Y pues muchas veces eh, el rey aceptó como cierto lo que Wycliffe manifestaba de la diferencia entre el error y la verdad. Pero posterior a esto, posterior a la muerte de Wycliffe, los monarcas ingleses, deseosos de fortalecer su poder asegurando el apoyo de Roma, no dudaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra se decretó la hoguera contra los discípulos del Evangelio. Un martirio tras otro, los defensores de la verdad, perseguidos y torturados, solo podían dirigir sus reclamos, sus clamores al oído del Señor de los ejércitos. Perseguidos como enemigos de la Iglesia y traidores del reino, continuaron predicando en lugares secretos, encontrando refugio como mejor podían en los humildes hogares de los pobres y a menudo escondiéndose incluso en guaridas y cuevas. A pesar de la furia de la persecución, durante siglos se siguió pronunciando una protesta serena, devota, sincera y paciente contra la corrupción imperante de la fe religiosa. Los cristianos de aquella época temprana solo tenían un conocimiento parcial de la verdad, pero habían aprendido a amar y a obedecer la palabra de Dios, y sufriendo pacientemente por ella, como los discípulos en los días del apostolado, muchos sacrificaron sus bienes terrenales por la causa de Cristo. Aquellos a quienes se les permitió permanecer en sus hogares, con gusto acogieron a sus hermanos desterrados y cuando ellos también fueron expulsados, aceptaron con alegría la suerte de los marginados. Miles, es cierto, aterrorizados por la furia de sus perseguidores, compraron su libertad a costa de su fe y salieron de sus prisiones vestidos con hábitos de penitentes para proclamar su arrepentimiento. Pero el número no fue pequeño, y entre ellos había hombres de noble cuna, así como humildes y sencillos que dieron testimonio valiente de la verdad en las celdas de las mazmorras, en las torres de concentración y en medio de la tortura y las llamas, regocijándose de ser considerados dignos de participar de sus padecimientos. Durante su vida, y su odio no podía ser satisfecho mientras su cuerpo descansaba en paz en la tumba. Por orden del Concilio de Constanza, más de 40 años después de su muerte, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas fueron arrojadas a un arroyo cercano. Este arroyo, dice un antiguo escritor, ha llevado sus cenizas al Avon. El Avon al Severn, a los mares estrechos y estos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por todo el mundo. Pocos se dieron cuenta sus enemigos de la importancia de su acto malicioso. Fue a través de los escritos de Wycliffe que Juan Hus de Bohemia fue llevado a renunciar a muchos de los errores del catolicismo y a emprender la obra de reforma. Así, en estos dos países tan separados se sembró la semilla de la verdad. Desde Bohemia, la obra se extendió a otras tierras. Las mentes de los hombres fueron dirigidas a la palabra de Dios, olvidada hacía mucho tiempo. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Bueno, hermanos, hemos finalizado la lectura, el estudio de la obra que en su momento Dios puso en
en John Wycliffe realizar en un tiempo de oscuridad, ¿sí? Y eh, Wycliffe preparó el terreno, ¿sí? Para los reformadores posteriores que se encargarían en su tiempo, ¿sí? Con la luz que Dios les, les dio, de llevar adelante pues la verdad que es la palabra de Dios. En este caso, la importancia de la obra que hizo Wycliffe, bueno, yo se las fui como enumerando a lo largo de la lectura, pero de las que más resalta fue el esfuerzo que él hizo por traducir la Biblia para que ésta fuese accesible a absolutamente todos. Entonces, quiero escucharlos, hermanos, si tienen algún comentario para cerrar. Sí, Lorita, bueno, ante todo, esta historia inspiradora para la gloria de Dios que usted ha presentado en esta noche, escrita en el conflicto de los siglos, pues a nosotros nos motiva, ¿cierto? Nos debe motivar. Y yo me preguntaba mientras escuchaba la lectura, yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos de nosotros nos vemos reflejados en la historia de Wycliffe? ¿Cuántos de nosotros estamos quizás reflejando nuestra vida, quizás sin saberlo, ¿no? O conociendo en parte la historia de Wycliffe? Mm, fervorosos protestantes y concentrados en enfrentar los errores doctrinales. Y ahorita a Wycliffe le tocó enfrentar los errores doctrinales papales y con vehemencia. Entre más conocía los errores, con más fervor predicaba contra esos errores. Nosotros vivimos siglos, siglos adelante y los errores papales se han diseminado, se han introducido en las denominaciones y ahora nosotros nos vemos enfrentados a los errores de una denominación llamada Adventista del Séptimo Día. Y la verdad, ahorita yo me vi en Wycliffe, mientras él enfrentaba los errores doctrinales papales de su época, nosotros ahora, de la misma manera, nos vemos abocados a enfrentar los errores doctrinales de una denominación adventista que ha tomado el mismo lugar de la Iglesia Católica en su tiempo. Y de esa manera estamos alzando la voz y a Wycliffe le pasó lo que se conoce como el síndrome de Lutero. Y en su sinceridad de propósito y en su humildad, él quiso reformar la iglesia quedándose dentro de la iglesia católica. Y oró por los papas y oró para que ellos entendieran y comprendieran y obedecieran y todos los seguidores de los papas hicieran lo mismo. Y encontró la muerte dentro de un ministerio católico romano, cuando estaba a punto de ofrecer la Eucaristía, cae muerto. Y bueno, Dios, gloria a Dios, que lo libró de morir en las manos de estos opresores papales. Dios le permitió descansar, pero él le postergó la vida para poder dejarle al pueblo la Biblia en el idioma del pueblo.
Y qué bueno que lo tengamos a Wycliffe como el mayor de los reformadores, el precursor que nunca nadie llegó a igualar. Ojalá que nosotros nos viéramos en el espejo y pudiéramos saber que el Señor también puede hacer de nosotros en este tiempo, en las condiciones actuales que vivimos, también personas, hombres y mujeres, que podamos enfrentar la herejía adventista denominacional y de las otras denominaciones falsas protestantes y quizás encontrar, ¿no? De la misma manera la protección de Dios, su cuidado, y solamente Dios sabrá hasta qué punto podemos soportar o no el martirio, o si Él nos recogerá en el sueño de la muerte, antes de que caigamos en manos de estos traidores adventistas, pastores denominacionales, asesinos que nos van a entregar a los católicos y ellos mismos empuñarán las armas para matar a sus hermanos, así como, así como hace unos pocos días un pastor adventista mató a su tesorero de la iglesia, sacó un arma y le descargó el arma y lo mató ahí dentro del templo por una discusión de finanzas. Nosotros nos vemos abocados a esto y gloria a Dios porque no nos da temor, no tememos por la vida, no tememos lo que nos puedan hacer y sin llegar a provocarlos pues nos mata, nos consume el celo por la verdad y eso nos da el valor de predicar y de alzar la voz. Ese es mi comentario, Laurita. No sé si alguno de los hermanos más que están aquí esta noche, no vemos micrófonos activados. Si los hermanos quisieran hacer algún comentario adicional. Y si no, Laurita, vamos de rodillas para orar entonces. Bueno, hermanos, entonces vamos de rodillas para orar. Bendito Padre Celestial, queremos darle las gracias por habernos permitido en esta noche realizar el estudio acerca de la obra que en su momento usted entregó a John Wycliffe, eh, una obra muy importante para sentar las bases de lo que posteriormente se conoce como la Reforma Protestante. Queremos darle las gracias por haber dispuesto nuestras vidas y la vida de cada uno de los hermanos a, a prestar atención a esta verdad. Pedimos que su Santo Espíritu nos ilumine, nos llene de entendimiento para aceptar con humildad todo lo que hemos estudiado y para que esto no se quede solo en un estudio, sino que lo tomemos como referencia en, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en las posiciones y en los cargos que se nos asignen. Queremos, Señor, entregar en sus manos eh, la vida de cada uno de los hermanos, pidiéndole que usted sea con ellos y que nos convenza de que la reforma eh, no ha acabado, que esa creencia de que ha acabado es una falsa creencia y pues que nos permita usted hacer conforme a ello. Gracias le damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a Dios por este momento tan precioso en lo que hemos estudiado. Gracias, Laurita, por esa bendición de estar con nosotros y a los hermanos que han estado también en esta noche. Volvemos el próximo miércoles, con el estudio de la protesta no terminada. Dios bendiga a los hermanos. Amén. Amén.
nunca habrá un desfile en tu honor, ni una estatua, ni una flor que señale que un hombre murió. Y la tierra ha tragado tu nombre, pero un ángel divino escribió, oh bello mártir, en el libro de vida de Dios. Su delito fue creer la palabra y entregar al mundo el buen libro de Dios. Como hereje se le condenó a los ojos del inquisidor, y moriste en el fuego y la hoguera, pero nunca negaste tu fe, oh bello mártir, por ti muchos pudimos creer. Cada letra en tu Biblia está escrita con la sangre de hombres de Dios, oh bello mártir, oh bello mártir, tu legado fue la salvación. Fueron miles en el circo romano, otros miles más en la Inquisición, los valdenses y hugonotes desafiando al poder del dragón. No olvidéis a los que se entregaron por mostrar la verdad y el error, oh bello mártir, seguiremos tu ejemplo y valor. John Huss y Wycliffe abrieron la brecha, Lutero en la iglesia sus tesis clavó, y a este mundo trastornaron, y los pueblos alzaron su voz, y la Biblia rompió sus cadenas, la verdad en este mundo llenó, oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó.